era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Sabrosura, con que vaya grito, mueve la cintura y cuando llega al baile y llama la atención, viene ese mago, él se roba el show, baila con su estilo, con el figurín, por eso es que no digo vaya y lo quieres, y quieres, y baila así, y goza así, de rico sí, y quieres, y baila así, y goza así, de rico sí. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la función, porque llegó comparsa Baianitos y ahora sí, es momento de presentar al show de batería, Profe González.
Estamos aquí en el Corsódromo Mayor del Chaco, estamos en el medio del quilombo de la comparsa que acaba de pasar, que es Vallanito. Estamos con el doctor Bullati, el intendente a cargo, presidente del Consejo Municipal. Bueno, el resumen de lo que estaba viendo hasta el momento, ¿cómo le va? Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los miembros de las comparsas, los organizadores, a las familias, a los comparseros, a todos quienes hacen posible que este espectáculo hoy se pueda vivir aquí en la ciudad de Villa Ángela, que es la fiesta más importante que tenemos en la ciudad y que, bueno, queda de manifiesto la pasión que hay, ¿no? Y así que, bueno, sobre todo entender de que es una fiesta cultural, que es una tradición, pero que también es una fiesta que aporta a la economía, no solo de la ciudad, de los emprendedores, de todo lo que la cadena de valor que genera, sino hasta la propia comparsa también. Así que muy contento por eso. Sé que hay mucha gente de afuera que hicieron reservas y que van a venir a la ciudad. Así que bueno, desear que sea una buena noche, de que no pase nada y de que bueno, toda la gente pueda disfrutar de esta fiesta que es el Carnaval villangelense. Doctor, bueno, ya que estamos, le vamos a consultar también por esta cuestión que tiene que ver. ¿Usted bailó alguna vez en la comparsa o no? A ver. Sí, en una comparsa infantil, hace muchísimos años. Así que, bueno, me trae muchos recuerdos y, bueno, mis familiares, mis hermanas también bailaron, mis sobrinas bailaron, mi hija bailó. Así que, bueno, también siempre ligado a todo lo que tiene que ver con esto maravilloso que se vive en Villa Ángela y que son los carnavales. Bueno, y también le van a quedar varias noches más porque la licencia se extiende hasta después del carnaval, así que le va a tocar ver hasta la final. Así es, van a quedar, aparte de esta noche, 2 noches más. Está acompañando el tiempo, todo está saliendo muy bien, así que, bueno, desear mayor de la suerte. Agradecer a todo el equipo del intendente Pap, porque bueno, también hacen un trabajo impecable de colaborar y de poner todo lo que está al alcance del municipio para hacer todo el apoyo logístico, para que esta sea una verdadera fiesta. También eso quería resaltar, digamos, de que se ha llevado todo como que si estaba encaminado, parece todo un tren que sigue nomás. Sí, esto es así, y bueno, por reiterarte, nosotros de nuestro lugar del Consejo también siempre aportamos y defendemos esta fiesta. Puede haber posiciones encontradas, quienes estén a favor o en contra, pero esto es una realidad. El carnaval es una realidad, es una fiesta, es un sentimiento de gran parte de la sociedad villangelense y creo que como tal debemos preservarla en todos los años y que la pasión por los carnavales no esté por encima de lo que son los carnavales, ¿no? Bueno, y también la responsabilidad institucional que se vio y que impactó también en la ciudadanía de aprobar presupuestos, seguir todo como corresponde y hacer un eco de lo que es la democracia, ¿no? No, es así. Nosotros hemos acompañado, hoy el municipio tiene todas las herramientas legales. Puede haber diferencias, puede haber debate, pero esto es el proceso democrático y sobre todo que tiene que primar y prima los intereses de los villangelenses. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar defendiendo los intereses de todos los villangelenses, peticionando a las autoridades provinciales y nacionales también por las cosas que necesitamos, por las obras que hacen falta. Y bueno, así que esto es una parte, lo que tiene que ver con los carnavales, pero también hay otra parte que son demandas de los vecinos y que no dejamos desatender. Bueno, por ahí tal vez Alfonsín estaría contento, usted que fue un fan seguidor de lo que es defender realmente la democracia en estos tiempos. Sí, muchos recuerdos. Yo parte de mi secundaria la hice durante el proceso militar y en el año 83, luego de la guerra de Malvinas, que nos vendían una imagen que después con el tiempo nos dimos cuenta de la verdadera historia. Me tocó vivir ese proceso de recuperación de la democracia, está grabado y somos esa generación que nos formamos en esa etapa gloriosa del 83, ¿no? De recuperar y de valorar y defender la democracia por sobre todas las cosas.
Muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, y a seguir disfrutando. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos y que tengamos una muy buena noche. Señoras y señores, bienvenidos a la función. Arriba esa hinchada de comparsa Vallanitos. Llegó la función, llegó la fiesta, llegó el show. La tierra, vamos a vivir mejor, vamos a salvar al mundo con una canción. Estamos con Laura, secretaria de Desarrollo Social. Laura, bueno, contentísima me imagino en esta noche de carnaval, la segunda en Villa Ángela. Sí, la verdad que es muy contenta, agradecida también por el tema, por el clima que nos acompaña y por la gran concurrencia de gente que desde temprano ya asistió a apoyar a las comparsas menores, que siempre es lo que pedimos, ¿no? Que se apoyen a los más chicos siempre. Vos que estás dedicada en el tema social, qué rescate, ¿no? Que es para los chicos, para la integración, para el ejemplo que los chicos pueden seguir el arte como una salida, ¿no? Vocacional también. Pero sí, vos sabés que muy bien vos los decís, esto es para que los chicos puedan ver el arte desde otro lugar, que el arte no es una cosa aburrida y que está solamente en los edificios y eso, sino que el arte también esto también es arte, el baile, como vos decís, los lleva a vivir desde otro lugar, a desarrollar todos los potenciales, todas las habilidades que ellos tienen, como el baile, la música, la decoración y aprender también de los más grandes, así que la verdad que muy contenta de que tanta juventud participe de las comparsas. ¿Bailaste alguna vez o no? No, porque yo no soy de Villa Ángela. Sí bailé en Villa Berté, porque yo soy del Club Cooperativa, cuando era muy chiquita, bailé también, así que la verdad que es muy lindo. Mi hijo sí también bailó un año acá, porque él sí es de Villa Ángela, y la verdad que es un gran trabajo de Arazunú. Sí, soy de Arazunú, viste que mi hijo me hizo de Arazunú, así que bueno. Pero la verdad es que da gusto ver a cualquiera de las comparsas. Hoy hay comparsas que ya no están, que también pasaron en algunos años y que lo bueno es destacar el trabajo, el esfuerzo que cada una de las comparsas le pone, más allá de que salgan con más o menos brillo, pero yo veo en cada una de las personas el trabajo que le ponen, la pasión y gratuitamente, porque nadie cobra un sueldo para hacer un traje o para acompañar a sus hijos y eso. La verdad que la familia hace un gran esfuerzo y acompañado por supuesto siempre por la gestión de Adalberto Pap, que sigue apoyando los carnavales a pesar de esta crisis. Es un gran aporte económico el que hace, pero bueno, yo muy feliz de que se puedan realizar los carnavales este año también. Bueno, muchísimas gracias, a disfrutar. No, gracias a vos y a seguir disfrutando y vengan a disfrutar los carnavales de Villa Ángela. Hola, 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 el show va a comenzar. El mundo que nos viene.
cuando tiene corazón. Sonrisa, sonrisa. Tiene maravillas que te las ofrece Cantamos, la naturaleza tiene. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quiere, esta ganas de bailar. Abriéndome los brazos, me corta el espacio y no puedo parar. ¿Cómo le llamas, Felipe? Me muevo para allá. ¡La mano arriba, señores! ¡Seguimos, seguimos! Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. Y ahora, las palmas arriba, señores. Vamos, chicos, vamos, chicas. De animales del mundo ven a ver, cada uno tiene su propio. Para montar, viven felices con la libertad. De animales del mundo ven a ver, cada uno tiene su propio. Venenosos para montar, viven felices con la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el piano, arriba la mano. El piano, arriba la mano. Y ahora saltamos, saltamos, Y entonces no dice, ay, qué alegría, esa madrugada, ay, qué
Y arriba las palmas, señores, vamos. ¡Ay, qué alegría! Vamos, que esto es una fiesta, señores. Arriba todo el alma. ¡Todo el mundo! ¡Ay, qué alegría! ¡Seguimos! Aunque sea ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Vamos a mirar la tierra, vamos a vivir mejor, vamos a salvar al mundo con una canción. ¡Arriba! Vamos a cuidar la tierra, señores, por un mundo mejor, con la gasolina. A ver, ¡epa! Medio ambiente acaba de comenzar. Cuidemos los seres vivos que habitan en este lugar. Y entonces, Cuida el medio ambiente. cuidado. Cuida el medio ambiente. Porque por el mundo chico buscando más gente. Arriba, Cuida arriba. el medio ambiente. Cuidado. Cuida el medio ambiente. Porque por el mundo chico buscando más gente. Porque por el mundo chico buscando más gente. Y el grito. Y ahora sí. A ver, siga, 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 ¿Cómo dice? Ahora sí, las manos arriba, ¡La vamos arriba! tus pies, Porque tú acá. en tu lugar y a terminar, Y ahora sí. que levanten la otra mano, que vino a cantar.
Show de batería. Bastonera, Tania Luana, Grúa. La Municipalidad de Villa Ángela nos va a comentar las impresiones hasta el momento de esta segunda noche de los carnavales. Buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, la verdad que sí, una hermosa noche disfrutando la segunda noche de carnaval villangelense. Estos carnavales que fueron auspiciados por el municipio, más allá de ser algo cultural, también tiene que ver con el desarrollo económico local. Así que la verdad muy contento de ser parte de esto, felicitar a la comisión organizadora Unicomp, a Loli García, porque realmente acompañó a la comisión para poder lograr esta puesta en escena muy hermosa que estamos viviendo. Siempre lo digo en todas las entrevistas, el carnaval villangelense se caracteriza y resalta en la región. Hoy podemos ver este hermoso show de las 6 comparsas que podemos ver en este corsódromo hermoso que se mantiene siempre porque está servicios públicos, medio ambiente, siempre están trabajando en este lugar para que la gente tenga un lugar muy lindo para poder aprovechar estos carnavales. Aparte nos quedan 2 fines de semana más todavía y como usted dijo, este lugar siempre se lo mantiene para otras actividades culturales, deportivas y educativas. Totalmente, para los actos patrios, para los desfiles, para toda actividad cultural que tenga que ver con Villa Ángela, con la cultura de Villa Ángela. Así que bueno, aprovecho para invitar a la gente que todavía no vino, un lugar hermoso y unas comparsas divinas para poder apreciar todo el arte villangelense aquí en este hermoso corsódromo. Muchísimas gracias y bueno, la última pregunta tiene que ver de qué comparsa. Yo soy de Comparsa Bahía
más allá de ser de una de otra, yo valoro el carisma de cada uno de los comparseros a la hora de pasar en esta calle tan hermosa, así que las felicito a todas las comparsas. Y bueno, mi corazón sí es de Bahía, pero realmente me encantan los carnavales. Muchísimas gracias. Estamos acá con el rey y la reina. A ver. ¡Oh! Están todos juntos. Vamos a ampliar la cámara. Ahí está. Salen todos. Bueno, decime tu nombre. Santiago Buffet. ¿Qué tal los carnavales? La verdad es impresionante. Es muy lindo porque estamos en familia, se disfruta, es alegre. La verdad que es muy lindo. ¿Su nombre? Buenas noches, yo soy Torres Priscila y soy la primera embajadora cultural de Villa Ángela. Y la verdad, esta noche los carnavales estuvieron muy hermosos hasta ahora. Los chiquitos la rompieron totalmente. ¿Va a bailar usted? Obvio. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Hugo Otero y soy la segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y acá, pasa el concejal también. Hay un poquito de prolijo. Acá estamos con la reina. Estaba de este lado. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y bueno, cuénteme las impresiones. Mi nombre es La Fuente Yelén y nada, la estamos pasando re bien, re linda noche. Les tocó a los chicos y a todos a disfrutar. Bueno, ¿para cuándo bailar la comparsa? ¿Para cuándo el baile en la comparsa? Yo bailo las comparsas. Sí, bailo la Sunú. No, yo comparto traje con una chica, por eso justamente. Bailo la primera y la última noche, Así que hoy, que es el cumpleaños, esta madrugada, ya se va a preparar para la despedida. Sí, me voy a preparar. Encima me toca la última noche, así que a meterle. Muy bien, muchísimas gracias. Señoras y señores, abróchense los cinturones, porque vamos a vivir un viaje inolvidable a la Argentina.
Vení, vamos. Viene bajando
con un vuelo junto a Banda Dorada desde el litoral, Cuyo, pasando por su capital, Buenos Aires, la Argentina.
celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Borna Carne lo encontrás con la mejor variedad. Tenés que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Borna Carnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Bueno, estamos en el Corsódromo Mayor, estamos con Viviana Ponce de León, que es justamente la secretaria de Medio... Me parece, tomó vacaciones. Así que bueno, le vamos a preguntar por la segunda noche de los carnavales, ella que ya es experimentada en este tema. Buenas noches, Vivi. ¿Qué tal, Luigi? Buenas noches. Y bueno, acá disfrutando a pleno el sacrificio de los comparceritos, de las mamás que trabajan, de toda la comunidad, porque en realidad toda la comunidad trabaja para que este espectáculo sea un éxito total, como estamos acostumbrados a ver, brillo, detalles, esplendor en nuestras comparsas, y que, ¿cómo no?, estar presente para poder disfrutar estos momentos junto con toda la familia. Y es el momento de diversión que tenemos los villangelenses. Bueno, y también el hecho que todavía quedan algunas noches, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y todos estamos, creo que, ansiosos a esperar la última noche, que es el veredicto. Para mí ganan todos, porque es el espectáculo que nos brindan a nosotros. Así que para mí están todos bellas, hermosas, el trabajo y sobre todo los más chiquitos que dan tanta ternura. Así que yo feliz. Aparte, hay comparsas que destacan todo lo que es el cuidado del medio ambiente y que ellos ya desde chicos sean conscientes de cuidar nuestro planeta. Yo estoy feliz y orgullosa de los niños y de las comparsas que se tomaron el trabajo de ver nuestra realidad y de enseñarle a sus comparseritos el cuidado del ambiente. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a seguir disfrutando. Gracias a vos por difundir esto y a seguir disfrutando. Bueno, la primera impresión. Sí, decirte que estoy muy contento de estar en la ciudad del Carnaval chaqueño, donde realmente estamos muy contentos de todo el esfuerzo que hizo el intendente para poner en pie esto y seguir en esto. No tuvimos apoyo de ninguna parte de la provincia ni del Estado Nacional para los carnavales 2026. Pero estamos de pie, trabajando juntos. Yo en este momento acompañé hasta la última instancia, pero siguió la otra parte del equipo trabajando, en la cual con mucho compromiso llegó al objetivo de tener los carnavales de Villa Ángela en este momento a la actual circunstancia. Carnavales que es nuestro y en la que ha trabajado mucha gente para que eso esté de pie. Claro, porque después, cuando está todo el éxito, todos se vienen a colgar, pero hay que pelearlo durante el año para conseguir los presupuestos y conseguir congeniar también las ordenanzas y sobre todo el dinero que hace falta. Claro, vos sabés que cuando el hijo feo no tiene padre, cuando el hijo lindo tiene muchos padres. Bueno, acá está pasando lo mismo, pero lo cierto es que te puedo decir algo, que nosotros siempre trabajamos para el bien común.
Hace muchos años estoy trabajando de esta manera, acompañando a la comparsa para que haya presupuesto. Tiene su presupuesto, tiene su cobro, y aparte la gestión hizo de Alberto Pap, que en este momento, a través de Loli García y todo el equipo que ha trabajado en la Unicom, ha permitido de que estos carnavales tenga el glamour que lo tiene y que es envidiable para muchos en el país. Por lo tanto, decirte que gracias a todo este gran empeño está de pie estos carnavales. Los felicito a cada uno de ellos porque se merecen lo mejor. ¿De qué comparsa, más que comparsa somos y bailaste? No, ensayé cuando era chico, cuando era sunito. Pero soy de la Sunú, soy del Barrio Sur, me crié en el Barrio Sur. Hoy estamos de cumpleaños en la comparsa de la Sunú. Por lo tanto, agradecer a la comunidad todo esto, porque este esfuerzo hace que siga de pie el carnaval de Villa Ángela. Gracias, Raúl, y a disfrutar. Gracias a vos y a toda tu audiencia. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. sabrosura, con que variadito, mueve la cintura y cuando llega al baile y llama la atención, tiene ese gato, el estreno al show, baila con tu estilo, con el figurín, por ese que no digo, baila y lo tienes, y baila.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la función, porque llegó comparsa Baianitos y ahora sí, es momento de presentar al show de batería, Profe González.
Estamos aquí en el Corsódromo Mayor del Chaco, estamos en el medio del quilombo de la comparsa que acaba de pasar, que es Vallanito. Estamos con el doctor Bullati, el intendente a cargo, presidente del Consejo Municipal. Bueno, la resumen de lo que estaba viendo hasta el momento. ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los miembros de las comparsas, los organizadores, a las familias, a los comparseros, a todos quienes hacen posible que este espectáculo hoy se pueda vivir aquí en la ciudad de Villa Ángela, que es la fiesta más importante que tenemos en la ciudad y que, bueno, queda de manifiesto la pasión que hay, ¿no? Y así que, bueno, sobre todo entender de que es una fiesta cultural, que es una tradición, pero que también es una fiesta que aporta a la economía, no solo de la ciudad, de los emprendedores, de todo lo que la cadena de valor que genera, sino hasta la propia comparsa también. Así que muy contento por eso. Sé que hay mucha gente de afuera que hicieron reservas y que van a venir a la ciudad. Así que bueno, desear que sea una buena noche, de que no pase nada y de que bueno, toda la gente pueda disfrutar de esta fiesta que es el Carnaval villangelense. Doctor, bueno, ya que estamos, le vamos a consultar también por esta cuestión que tiene que ver. ¿Usted bailó alguna vez en la comparsa o no? A ver. Sí, en una comparsa infantil, hace muchísimos años. Así que, bueno, me trae muchos recuerdos y, bueno, mis familiares, mi hermana también bailaron, mis sobrinas bailaron, mi hija bailó. Así que, bueno, también siempre ligado a todo lo que tiene que ver con esto maravilloso que se vive en Villa Ángela, que son los carnavales. Bueno, y también le van a quedar varias noches más porque la licencia se extiende hasta después del carnaval, así que le va a tocar ver hasta la final. Así es, van a quedar, aparte de esta noche, 2 noches más. Está acompañando el tiempo, todo está saliendo muy bien, así que, bueno, desear mayor de la suerte. Agradecer a todo el equipo del intendente Pap, porque bueno, también hacen un trabajo impecable de colaborar y de poner todo lo que está al alcance del municipio para hacer todo el apoyo logístico, para que esta sea una verdadera fiesta. También eso quería resaltar, digamos, de que se ha llevado todo como que si estaba encaminado, parece todo un tren que sigue nomás. Sí, esto es así y bueno, por reiterarte, nosotros de nuestro lugar del Consejo también siempre aportamos y defendemos esta fiesta. Puede haber posiciones encontradas, quienes estén a favor o en contra, pero esto es una realidad. El carnaval es una realidad, es una fiesta, es un sentimiento de gran parte de la sociedad villangelense y creo que como tal debemos preservarla en todos los años y que la pasión por los carnavales no esté por encima de lo que son los carnavales, ¿no? Bueno, y también la responsabilidad institucional que se vio y que impactó también la ciudadanía de aprobar presupuestos, seguir todo como corresponde y hacer un eco de lo que es la democracia, ¿no? No, es así. Nosotros hemos acompañado, hoy el municipio tiene todas las herramientas legales. Puede haber diferencias, puede haber debate, pero esto es el proceso democrático y sobre todo que tiene que primar y prima los intereses de los villangelenses. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar defendiendo los intereses de todos los villangelenses, peticionando a las autoridades provinciales y nacionales también por las cosas que necesitamos, por las obras que hacen falta. Y bueno, así que esto es una parte, lo que tiene que ver con los carnavales, pero también hay otra parte que son demandas de los vecinos y que no dejamos desatender. Bueno, por ahí tal vez Alfonsín estaría contento, usted que fue un fan seguidor de lo que es defender realmente la democracia en estos tiempos. Sí, muchos recuerdos. Yo parte de mi secundaria la hice durante el proceso militar y en el año 83, luego de la guerra de Malvinas, que nos vendían una imagen que después con el tiempo nos dimos cuenta de la verdadera historia. Me tocó vivir ese proceso de recuperación de la democracia, está grabado y somos esa generación que nos formamos en esa etapa gloriosa del 83, ¿no? De recuperar y de valorar y defender la democracia por sobre todas las cosas.
Muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, y a seguir disfrutando. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos y que tengamos una muy buena noche. Señoras y señores, bienvenidos a la función. Arriba esa hinchada de comparsa Vallanitos. Llegó la función, llegó la fiesta, llegó el show. Vamos a vivir mejor, vamos a salvar al mundo con una canción. Estamos con Laura, secretaria de Desarrollo Social. Laura, bueno, contentísima me imagino en esta noche de carnaval, la segunda en Villa Ángela. Sí, la verdad que es muy contenta, agradecida también por el tema, por el clima que nos acompaña y por la gran concurrencia de gente que desde temprano ya asistió a apoyar a las comparsas menores, que siempre es lo que pedimos, ¿no? Que se apoyen a los más chicos siempre. Vos que estás dedicada en el tema social, qué rescate, ¿no? Que es para los chicos, para la integración, para el ejemplo que los chicos pueden seguir el arte como una salida, ¿no? Vocacional también. Pero sí, vos sabés que muy bien vos los decís, esto es para que los chicos puedan ver el arte desde otro lugar, que el arte no es una cosa aburrida y que está solamente en los edificios y eso, sino que el arte también esto también es arte. El baile, como vos decís, los lleva a vivir desde otro lugar, a desarrollar todos los potenciales, todas las habilidades que ellos tienen, como el baile, la música, la decoración y aprender también de los más grandes. Así que la verdad que muy contenta de que tanta juventud participe de las comparsas. ¿Bailaste alguna vez o no? No, porque yo no soy de Villa Ángela. Sí bailé en Villa Berté, porque yo soy del Club Cooperativa, cuando era muy chiquita, bailé también, así que la verdad que es muy lindo. Mi hijo sí también bailó un año acá, porque él sí es de Villa Ángela, y la verdad que es un gran trabajo. De Arazunú. Sí, soy de Arazunú, viste que mi hijo me hizo de Arazunú, así que bueno. Pero la verdad es que da gusto ver a cualquiera de las comparsas. Hoy hay comparsas que ya no están, que también pasaron en algunos años, y que lo bueno es destacar el trabajo, el esfuerzo que cada una de las comparsas le pone, más allá de que salgan con más o menos brillo, pero yo veo en cada una de las personas el trabajo que le ponen, la pasión, y gratuitamente, porque nadie cobra un sueldo para hacer un traje o para acompañar a sus hijos y eso. La verdad que la familia hace un gran esfuerzo y acompañado por supuesto siempre por la gestión de Adalberto Pap, que sigue apoyando los carnavales a pesar de esta crisis. Es un gran aporte económico el que hace, pero bueno, yo muy feliz de que se puedan realizar los carnavales este año también. Bueno, muchísimas gracias, a disfrutar. No, gracias a vos y a seguir disfrutando y vengan a disfrutar los carnavales de Villa Ángela. Solo hay que reciclar. Y entonces tenemos que hacer la tierra nuestra amiga, ella te cuida también. Reciclar. Solo hay que reciclar. Y agite la cadera, agite la cintura, se viene la alegría, se viene la locura. Agite las banderas, agite los tambores, se viene el azulito, mueven los colores. Arriba, arriba, arriba el azulito, vámonos.
cuando tiene el corazón. Sonrisa, sonrisa. Esa tiene maravillas, tiene la sonrisa hermosa. Cantamos, la naturaleza vive. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quiere, esta ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, Me corta el paso y no quiero parar. ¿Cómo dice Marcelito? Me muevo para allá, la mano arriba, señores. Y ahora, seguimos, seguimos. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. Y ahora, para que lo bailen a su ritmo. Las palmas arriba, señores. Vamos chicos, vamos chicas. De animales del mundo debe haber, cada uno tiene su propio. Los que van a montar, viven felices por vida. De animales del mundo debe haber, cada uno tiene su propio. Venenosos para montar, viven felices por gran vida. Y entonces no dice, ay,
vive todo el alma. Todo el mundo. ¡Ay, qué alegría! ¡Seguimos! Aunque sea ¿qué cosa? Sé que mañana quedará. Me gusta el mar, la tierra y el sol, y las montañas escalar. Es mi planeta, y por eso lo voy a cuidar. ¿Cómo dice? Voy a la tierra, voy a vivir mejor, y vamos a salvar al mundo por una canción. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor, vamos a salvar al mundo por una canción. ¡Arriba! Vamos a cuidar la tierra, señores, por un mundo mejor, con la gasolina. A ver, ¡epa! Medio ambiente acaba de comenzar. Cuidemos los seres vivos que habitan en este lugar. Y entonces, cuida el medio ambiente, cuídalo. Cuida el medio ambiente, cuidemos el mundo chico, buscando más gente. Arriba, arriba. Cuida el medio ambiente, cuídalo. Cuida el medio ambiente, cuidemos el mundo chico, buscando más gente. Cuidemos el mundo chico, buscando más gente. Y el grito. Y ahora sí. A ver. Siga, 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 siga. ¿Cómo dice? Ahora sí, Las manos arriba. Las manos arriba. Porque
quiere show? ¿Quién quiere show? Show de batería. Bastonera, Tania Luana, Grúa. La Municipalidad de Villa Ángela nos va a comentar las impresiones hasta el momento de esta segunda noche de los carnavales. Buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, la verdad que sí, una hermosa noche disfrutando la segunda noche de carnaval villangelense. Estos carnavales que fueron auspiciados por el municipio, más allá de ser algo cultural, también tiene que ver con el desarrollo económico local. Así que la verdad muy contento de ser parte de esto, felicitar a la comisión organizadora, Unicomp, a Loli García, porque realmente acompañó a la comisión para poder lograr esta puesta en escena muy hermosa que estamos viviendo. Siempre lo digo en todas las entrevistas, el carnaval villangelense se caracteriza y resalta en la región. Hoy podemos ver este hermoso show de las 6 comparsas que podemos ver en este corsódromo hermoso que se mantiene siempre porque está servicios públicos, medio ambiente, siempre están trabajando en este lugar para que la gente tenga un lugar muy lindo para poder aprovechar estos carnavales. Aparte nos quedan 2 fines de semana más todavía y como usted dijo, este lugar siempre se lo mantiene para otras actividades culturales, deportivas y educativas. Totalmente, para los actos patrios, para los desfiles, para toda actividad cultural que tenga que ver con Villa Ángela, con la cultura de Villa Ángela. Así que bueno, aprovecho para invitar a la gente que todavía no vino, un lugar hermoso y unas comparsas divinas para poder apreciar todo el arte villangelense aquí en este hermoso corsódromo. Muchísimas gracias y bueno, la última pregunta tiene que ver de qué comparsa. Yo soy de Comparsa Bahía.
más allá de ser de una de otra, yo valoro el carisma de cada uno de los comparseros a la hora de pasar en esta calle tan hermosa, así que las felicito a todas las comparsas. Y bueno, mi corazón sí es de Bahía, pero realmente me encantan los carnavales. Muchísimas gracias. Estamos acá con el rey y la reina. A ver. ¡Oh! Están todos juntos. Vamos a ampliar la cámara. Ahí está. Salen todos. Bueno, decime tu nombre. Santiago Buffet. ¿Qué tal los carnavales? La verdad es impresionante. Es muy lindo porque estamos en familia, se disfruta, es alegre. La verdad que es muy lindo. ¿Su nombre? Buenas noches, yo soy Torres Priscila y soy la primera embajadora cultural de Villa Ángela. Y la verdad, esta noche los carnavales estuvieron muy hermosos hasta ahora. Los chiquitos la rompieron totalmente. ¿Va a bailar usted? Obvio. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Hugo Otero y soy la segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y acá, uy, pasa el concejal también. Hay un poquito de prolijo. Acá estamos con la reina. Estaba de este lado. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y bueno, cuénteme las impresiones. Mi nombre es La Fuente Ayelén y nada, la estamos pasando re bien, re linda noche. Les tocó a los chicos y a todos a disfrutar. Bueno, ¿para cuándo bailar la comparsa? ¿Para cuándo el baile en la comparsa? Yo bailo las comparsas. Sí, bailo la Sunú. No, yo comparto traje con una chica, por eso justamente bailo la primera y la última noche, así que hoy, que es el cumpleaños, esta madrugada, ya se va a preparar para la despedida. Sí, me voy a preparar. Encima me toca la última noche, así que a meterle. Muy bien, muchísimas gracias. Señoras y señores, abróchense los cinturones, porque vamos a vivir un viaje inolvidable a la Argentina.
sexos malos son pacachumate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado, tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso quiere izar, amor en mi suelo natal. ¡Caballeritos! Recorriendo toda la Argentina, nos vamos al norte. Vení, vamos. Viene bajando
desde el litoral, Cuyo, pasando por su capital, Buenos Aires, de Argentina.
celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Bueno, estamos en el Corsódromo Mayor, estamos con Viviana Ponce de León, que es justamente la secretaria de Medio. Me parece, tomó vacaciones. Así que bueno, le vamos a preguntar por la segunda noche de los carnavales, ella que ya es experimentada en este tema. Buenas noches, Vivi. ¿Qué tal, Luigi? Buenas noches. Y bueno, acá disfrutando a pleno el sacrificio de los comparceritos, de las mamás que trabajan, de toda la comunidad, porque en realidad toda la comunidad trabaja para que este espectáculo sea un éxito total, como estamos acostumbrados a ver, brillo, detalles, esplendor en nuestras comparsas, y que, ¿cómo no?, estar presente para poder disfrutar estos momentos junto con toda la familia. Y es el momento de diversión que tenemos los villangelenses. Bueno, y también el hecho que todavía quedan algunas noches, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y todos estamos, creo que, ansiosos a esperar la última noche, que es el veredicto. Para mí ganan todos, porque es el espectáculo que nos brindan a nosotros. Así que para mí están todas bellas, hermosas, el trabajo y sobre todo los más chiquitos que dan tanta ternura. Así que yo feliz. Aparte, hay comparsas que destacan todo lo que es el cuidado del medio ambiente y que ellos ya desde chicos sean conscientes de cuidar nuestro planeta. Yo estoy feliz y orgullosa de los niños y de las comparsas que se tomaron el trabajo de ver nuestra realidad y de enseñarle a sus comparseritos el cuidado del ambiente. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a seguir disfrutando. Gracias a vos por difundir esto y a seguir disfrutando. Bueno, la primera impresión. Sí, decirte que estoy muy contento de estar en la ciudad del carnaval chaqueño, donde realmente estamos muy contentos de todo el esfuerzo que hizo el intendente para poner en pie esto y seguir en esto. No tuvimos apoyo de ninguna parte de la provincia ni del Estado Nacional para los carnavales 2026. Pero estamos de pie, trabajando juntos. Yo en este momento acompañé hasta la última instancia, pero siguió la otra parte del equipo trabajando, en la cual con mucho compromiso llegó al objetivo de tener los carnavales de Villa Ángela en este momento a la actual circunstancia. Carnavales que es nuestro y en la que ha trabajado mucha gente para que eso esté de pie. Claro, porque después, cuando está todo el éxito, todos se vienen a colgar, pero hay que pelearlo durante el año para conseguir los presupuestos y conseguir congeniar también las ordenanzas y sobre todo el dinero que hace falta. Claro, vos sabés que cuando el hijo feo no tiene padre, cuando el hijo lindo tiene muchos padres. Bueno, acá está pasando lo mismo, pero lo cierto es que te puedo decir algo, que nosotros siempre trabajamos para el bien común. Hace muchos años estoy trabajando de esta manera
acompañando a la comparsa para que haya presupuesto. Tiene su presupuesto, tiene su cobro, y aparte la gestión hizo de Alberto Pap, que en este momento, a través de Loli García y todo el equipo que ha trabajado en la Unicom, ha permitido de que estos carnavales tenga el glamour que lo tiene y que es envidiable para muchos en el país. Por lo tanto, decirte que gracias a todo este gran empeño está de pie estos carnavales. Los felicito a cada uno de ellos porque se merecen lo mejor. ¿De qué comparsa, más que comparsa somos, y bailaste? No, ensayé cuando era chico, cuando era sunito. Pero soy de la Sunú, soy del Barrio Sur, me crié en el Barrio Sur. Hoy estamos de cumpleaños en la comparsa de la Sunú. Por lo tanto, agradecer a la comunidad todo esto, porque este esfuerzo hace que siga de pie el carnaval de Villa Ángela. Gracias, Raúl, y a disfrutar. Gracias a vos y a toda tu audiencia. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Sabrosura, con que vaya grito, mueve la cintura y cuando llega el baile y llama la atención, viene el escenario, el cerro el show, baila con tu estilo, con el figurín, por ese secreto digo vaya y lo quieres, y bailas así, y gozas así,
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la función, porque llegó comparsa Baianitos y ahora sí, es momento de presentar al show de batería, Profe González.
Estamos aquí en el Corsódromo Mayor del Chaco, estamos en el medio del quilombo de la comparsa que acaba de pasar, que es Vallanito. Estamos con el doctor Bullati, el intendente a cargo, presidente del Consejo Municipal. Bueno, la resumen de lo que estaba viendo hasta el momento. ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los miembros de las comparsas, los organizadores, a las familias, a los comparseros, a todos quienes hacen posible que este espectáculo hoy se pueda vivir aquí en la ciudad de Villa Ángela, que es la fiesta más importante que tenemos en la ciudad y que, bueno, queda de manifiesto la pasión que hay, ¿no? Y así que, bueno, sobre todo entender de que es una fiesta cultural, que es una tradición, pero que también es una fiesta que aporta a la economía, no solo de la ciudad, de los emprendedores, de todo lo que la cadena de valor que genera, sino hasta la propia comparsa también. Así que muy contento por eso. Sé que hay mucha gente de afuera que hicieron reservas y que van a venir a la ciudad. Así que bueno, desear que sea una buena noche, de que no pase nada y de que bueno, toda la gente pueda disfrutar de esta fiesta que es el Carnaval villangelense. Doctor, bueno, ya que estamos, le vamos a consultar también por esta cuestión que tiene que ver. ¿Usted bailó alguna vez en la comparsa o no? A ver. Sí, en una comparsa infantil, hace muchísimos años. Así que, bueno, me trae muchos recuerdos y, bueno, mis familiares, mi hermana también bailaron, mis sobrinas bailaron, mi hija bailó. Así que, bueno, también siempre ligado a todo lo que tiene que ver con esto maravilloso que se vive en Villa Ángela y que son los carnavales. Bueno, y también le van a quedar varias noches más porque la licencia se extiende hasta después del carnaval, así que le va a tocar ver hasta la final. Así es, van a quedar, aparte de esta noche, 2 noches más. Está acompañando el tiempo, todo está saliendo muy bien, así que, bueno, desear mayor de la suerte. Agradecer a todo el equipo del intendente Pap, porque bueno, también hacen un trabajo impecable de colaborar y de poner todo lo que está al alcance del municipio para hacer todo el apoyo logístico, para que esta sea una verdadera fiesta. También eso quería resaltar, digamos, de que se ha llevado todo como que si estaba encaminado, parece todo un tren que sigue nomás. Sí, esto es así y bueno, por reiterarte, nosotros de nuestro lugar del Consejo también siempre aportamos y defendemos esta fiesta. Puede haber posiciones encontradas, quienes estén a favor o en contra, pero esto es una realidad. El carnaval es una realidad, es una fiesta, es un sentimiento de gran parte de la sociedad villangelense y creo que como tal debemos preservarla en todos los años y que la pasión por los carnavales no esté por encima de lo que son los carnavales, ¿no? Bueno, y también la responsabilidad institucional que se vio y que impactó también la ciudadanía de aprobar presupuestos, seguir todo como corresponde y hacer un eco de lo que es la democracia, ¿no? No, es así. Nosotros hemos acompañado, hoy el municipio tiene todas las herramientas legales. Puede haber diferencias, puede haber debate, pero esto es el proceso democrático y sobre todo que tiene que primar y prima los intereses de los villangelenses. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar defendiendo los intereses de todos los villangelenses, peticionando a las autoridades provinciales y nacionales también por las cosas que necesitamos, por las obras que hacen falta. Y bueno, así que esto es una parte, lo que tiene que ver con los carnavales, pero también hay otra parte que son demandas de los vecinos y que no dejamos desatender. Bueno, por ahí tal vez Alfonsín estaría contento, usted que fue un fan seguidor de lo que es defender realmente la democracia en estos tiempos. Sí, muchos recuerdos. Yo parte de mi secundaria la hice durante el proceso militar y en el año 83, luego de la guerra de Malvinas, que nos vendían una imagen que después con el tiempo nos dimos cuenta de la verdadera historia. Me tocó vivir ese proceso de recuperación de la democracia, está grabado y somos esa generación que nos formamos en esa etapa gloriosa del 83, ¿no? De recuperar y de valorar y defender la democracia por sobre todas las cosas.
Muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, y a seguir disfrutando. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos y que tengamos una muy buena noche. Señoras y señores, bienvenidos a la función. Arriba esa hinchada de comparsa Vallanitos. Llegó la función, llegó la fiesta, llegó el show. La tierra, vamos a vivir mejor, vamos a salvar al mundo. Estamos con Laura, secretaria de Desarrollo Social. Laura, bueno, contentísima me imagino en esta noche de carnaval, la segunda en Villa Ángela. Sí, la verdad que muy contenta, agradecida también por el tema, por el clima que nos acompaña y por la gran concurrencia de gente que desde temprano ya asistió a apoyar a las comparsas menores, que siempre es lo que pedimos, ¿no? Que se apoyen a los más chicos siempre. Vos que estás dedicada en el tema social, qué rescate, ¿no? Que para los chicos, para la integración, para el ejemplo que los chicos pueden seguir el arte como una salida, ¿no? Vocacional también. Pero sí, vos sabés que muy bien vos los decís, esto es para que los chicos puedan ver el arte desde otro lugar, que el arte no es una cosa aburrida y que está solamente en los edificios y eso, sino que el arte también esto también es arte, el baile, como vos decís, los lleva a vivir desde otro lugar, a desarrollar todos los potenciales, todas las habilidades que ellos tienen, como el baile, la música, la decoración y aprender también de los más grandes, así que la verdad que muy contenta de que tanta juventud participe de las comparsas. ¿Bailaste alguna vez o no? No, porque yo no soy de Villa Ángela. Sí bailé en Villa Berté, porque yo soy del Club Cooperativa, cuando era muy chiquita bailé también, así que la verdad que es muy lindo. Mi hijo sí también bailó un año acá, porque él sí es de Villa Ángela, y la verdad que es un gran trabajo. De Arazunú. Sí, soy de Arazunú, viste que mi hijo me hizo de Arazunú, así que bueno. Pero la verdad es que da gusto ver a cualquiera de las comparsas. Hoy hay comparsas que ya no están, que también pasaron en algunos años, y que lo bueno es destacar el trabajo, el esfuerzo que cada una de las comparsas le pone, más allá de que salgan con más o menos brillo, pero yo veo en cada una de las personas el trabajo que le ponen, la pasión, y gratuitamente, porque nadie cobra un sueldo para hacer un traje o para acompañar a sus hijos y eso. La verdad que la familia hace un gran esfuerzo y acompañado por supuesto siempre por la gestión de Adalberto Pap, que sigue apoyando los carnavales a pesar de esta crisis. Es un gran aporte económico el que hace, pero bueno, yo muy feliz de que se puedan realizar los carnavales este año también. Bueno, muchísimas gracias, a disfrutar. No, gracias a vos y a seguir disfrutando y vengan a disfrutar los carnavales de Villa Ángela. Hola, 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 yo la comenzar, de uno que nos viene.
cuánto tiene el corazón. ¡Sonrisa, sonrisa! Esa tiene maravillas, tiene las ofrece muchas. Si las cuidas vivirás mejor. ¡Cantamos! La naturaleza tiene maravillas que te las ofrece con amor. Está en nuestra casa, si las cuidas vivirás mejor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quiera, Estas ganas de bailar. abriendo bien los brazos, no importa Dale el paso y no quiero parar. ¿Cómo dice Benito? Me muevo para allá. ¡La mano arriba, señores! ¡Y ahora! ¡Seguimos, seguimos! Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón. ¡Y ahora! Ahora quiero bailar a su ritmo. ¡Las palmas arriba, señores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! ¿Qué animales del mundo debe haber? Cada uno tiene su propio. Los que van a montar viven felices por vida y hora. ¿Qué animales del mundo debe haber? Cada uno tiene su propio. Venenosos para montar viven felices por gran valla. ¡Salgamos, salgamos, salgamos! ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el piano, arriba la el piano, arriba la mano, y ahora saltamos, saltamos, y entonces no dice, ay, qué alegría, esa madrugada, ay, qué
Show de batería. Bastonera, Tania Luana, Grúa.
de la Municipalidad de Villa Ángela nos va a comentar las impresiones hasta el momento de esta segunda noche de los carnavales. Buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, la verdad que sí, una hermosa noche disfrutando la segunda noche de carnaval villangelense. Estos carnavales que fueron auspiciados por el municipio, más allá de ser algo cultural, también tiene que ver con el desarrollo económico local. Así que la verdad muy contento de ser parte de esto, felicitar a la comisión organizadora, Unicomp, a Loli García, porque realmente acompañó a la comisión para poder lograr esta puesta en escena muy hermosa que estamos viviendo. Siempre lo digo en todas las entrevistas, el carnaval villangelense se caracteriza y resalta en la región. Hoy podemos ver este hermoso show de las 6 comparsas que podemos ver en este corsódromo hermoso que se mantiene siempre porque está servicios públicos, medio ambiente, siempre están trabajando en este lugar para que la gente tenga un lugar muy lindo para poder aprovechar estos carnavales. Aparte nos quedan 2 fines de semana más todavía y como usted dijo, este lugar siempre se lo mantiene para otras actividades culturales, deportivas y educativas. Totalmente, para los actos patrios, para los desfiles, para toda actividad cultural que tenga que ver con Villa Ángela, con la cultura de Villa Ángela. Así que bueno, aprovecho para invitar a la gente que todavía no vino, un lugar hermoso y unas comparsas divinas para poder apreciar todo el arte villangelense aquí en este hermoso corsódromo. Muchísimas gracias y bueno, la última pregunta tiene que ver de qué comparsa. Yo soy de comparsa Bahía, más allá de ser de una de otra, yo valoro el carisma de cada uno de los comparseros a la hora de pasar en esta calle tan hermosa, así que las felicito a todas las comparsas y bueno, mi corazón sí es de Bahía, pero realmente me encantan los carnavales. Muchísimas gracias. Estamos acá con el rey y la reina. A ver. ¡Oh! Están todos juntos. Vamos a ampliar la cámara. Ahí está. Salen todos. Bueno, decime tu nombre. Santiago Buffet. ¿Qué tal los carnavales? La verdad es impresionante. Es muy lindo porque estamos en familia, se disfruta, es alegre. La verdad que es muy lindo. ¿Su nombre? Buenas noches, yo soy Torres Priscila y soy la primera embajadora cultural de Villa Ángela. Y la verdad, esta noche los carnavales estuvieron muy hermosos hasta ahora. Los chiquitos la rompieron totalmente. ¿Va a bailar usted? Obvio. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Hugo Otero y soy la segunda embajadora cultural de la ciudad de Villa Ángela. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y acá, uy, pasa el concejal también. Hay un poquito de prolijo. Acá estamos con la reina. Estaba de este lado. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y bueno, cuénteme las impresiones. Mi nombre es La Fuente Ayelén y nada, la estamos pasando re bien, re linda noche. Les tocó a los chicos y a todos, a disfrutar. Bueno, ¿para cuándo bailar la comparsa? ¿Para cuándo el baile en la comparsa? Yo bailo las comparsas. Sí, bailo la Sunú. No, yo comparto traje con una chica, por eso justamente bailo la primera y la última noche, así que hoy que es el cumpleaños, esta madrugada, ya se va a preparar para la despedida. Sí, me voy a preparar. Encima me toca la última noche, así que a meterle. Muy bien, muchísimas gracias. Señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a vivir un viaje inolvidable a la Argentina.
chiquiriquito, chiquiriquito. Revolón, venga, chiquiriquito. Revolón, venga, chiquiriquito, para alzar. Un campo de negra mulata, de postura negra que salva. ¿O qué pasa si no se me afronta para la sorpresa, para la letra? Chiquiriquito, 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 chiquiriquito. Revolón, venga, chiquiriquito. Revolón, venga, chiquiriquito, para chiquiriquito, 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 chiquiriquito. Bienvenidos, esto es Villa Ángela, esta es la magia del carnaval. Estos son Baianitos, llegó la alegría, llegó la diversión, llegó esta travesía. Esta travesía por mi querida Argentina, de la mano de estos Baianitos. Bienvenidos, bienvenidos a Villa Ángela. Estos son los pollitos, con todos ustedes. Otro año más. Banda dorada, sonando. Y a bailar. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pacacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado, tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso que erizar, agua en el suelo natal. ¡Caballeritos! Recorriendo toda Argentina, nos vamos al norte. Vení, 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 vamos. Viene bajando
desde el litoral, Cuyo, pasando por su capital, Buenos Aires, de Argentina. Esto es. Sí, estos caballeros.
quieres celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Bueno, estamos en el Corsódromo Mayor, estamos con Viviana Ponce de León, que es justamente la secretaria de Medio. Me parece, tomó vacaciones. Así que bueno, le vamos a preguntar por la segunda noche de los carnavales, ella que ya es experimentada en este tema. Buenas noches, Vivi. ¿Qué tal, Luigi? Buenas noches. Y bueno, acá disfrutando a pleno el sacrificio de los comparceritos, de las mamás que trabajan, de toda la comunidad, porque en realidad toda la comunidad trabaja para que este espectáculo sea un éxito total, como estamos acostumbrados a ver, brillo, detalles, esplendor en nuestras comparsas, y que, ¿cómo no?, estar presente para poder disfrutar estos momentos junto con toda la familia, y es el momento de diversión que tenemos los villangelenses. Bueno, y también el hecho que todavía quedan algunas noches, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, y todos estamos, creo que, ansiosos a esperar la última noche, que es el veredicto. Para mí ganan todos, porque es el espectáculo que nos brindan a nosotros, así que para mí están todas bellas, hermosas, el trabajo, y sobre todo los más chiquitos que dan tanta ternura, así que yo feliz. Aparte hay comparsas que destacan todo lo que es el cuidado del medio ambiente, y que ellos ya desde chicos sean conscientes de cuidar nuestro planeta. Yo estoy feliz y orgullosa de los niños y de las comparsas que se tomaron el trabajo de ver nuestra realidad y de enseñarle a sus comparseritos el cuidado del ambiente. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a seguir disfrutando. Gracias a vos por difundir esto y a seguir disfrutando. Bueno, la primera impresión. Sí, decirte que estoy muy contento de estar en la ciudad del carnaval chaqueño, donde realmente estamos muy contentos de todo el esfuerzo que hizo el intendente para poner en pie esto y seguir en esto. No tuvimos apoyo de ninguna parte de la provincia ni del Estado Nacional para los carnavales 2026. Pero estamos de pie, trabajando juntos. Yo en este momento acompañé hasta la última instancia, pero siguió la otra parte del equipo trabajando, en la cual con mucho compromiso llegó al objetivo de tener los carnavales de Villa Ángela en este momento a la altura de circunstancias. Carnavales que es nuestro y en la que ha trabajado mucha gente para que eso esté de pie. Claro, porque después, cuando está todo el éxito, todos se vienen a colgar, pero hay que pelearlo durante el año para conseguir los presupuestos y conseguir congeniar también las ordenanzas y sobre todo el dinero que hace falta. Claro, vos sabés que cuando el hijo es feo no tiene padre, cuando el hijo no tiene muchos padres. Bueno, acá está pasando lo mismo, pero lo cierto es que te puedo decir algo, que nosotros siempre trabajamos para el bien común.
Hace muchos años estoy trabajando de esta manera, acompañando a la comparsa para que haya presupuesto. Tiene su presupuesto, tiene su cobro, y aparte la gestión hizo de Alberto Pap, que en este momento, a través de Loli García y todo el equipo que ha trabajado en la Unicom, ha permitido de que estos carnavales tenga el glamour que lo tiene y que es envidiable para muchos en el país. Por lo tanto, decirte que gracias a todo este gran empeño está de pie estos carnavales. Los felicito a cada uno de ellos porque se merecen lo mejor. ¿De qué comparsa, más que comparsa somos, y bailaste? No, ensayé cuando era chico, cuando era sunito. Pero soy de la Sunú, soy del Barrio Sur, me crié en el Barrio Sur. Hoy estamos de cumpleaños en la comparsa de la Sunú. Por lo tanto, agradecer a la comunidad todo esto, porque este esfuerzo hace que siga de pie el carnaval de Villa Ángela. Gracias, Raúl, y a disfrutar. Gracias a vos y a toda tu audiencia. ¿Quieres celebrar y la cena preparar? O simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar. No te preocupes, tenemos todo lo que necesitas. Todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Borna Carnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Sabrosura, con que vaya grito, mueve la cintura y cuando llega el baile y llama la atención, viene ese gallo, el cerro el show, baila con tu estilo, con el figurín, con ese que digo, vaya y lo tienes, y baila.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la función, porque llegó comparsa Baianitos. Y ahora sí, es momento de presentar al show de batería, Profe González.
Estamos aquí en el Corsódromo Mayor del Chaco, estamos en el medio del quilombo de la comparsa que acaba de pasar, que es Vallanito. Estamos con el doctor Bullati, el intendente a cargo, presidente del Consejo Municipal. Bueno, la resumen de lo que estaba viendo hasta el momento. ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los miembros de las comparsas, los organizadores, a las familias, a los comparseros, a todos quienes hacen posible que este espectáculo hoy se pueda vivir aquí en la ciudad de Villa Ángela, que es la fiesta más importante que tenemos en la ciudad y que, bueno, queda de manifiesto la pasión que hay, ¿no? Y así que, bueno, sobre todo entender de que es una fiesta cultural, que es una tradición, pero que también es una fiesta que aporta a la economía, no solo de la ciudad, de los emprendedores, de todo lo que la cadena de valor que genera, sino hasta la propia comparsa también. Así que muy contento por eso. Sé que hay mucha gente de afuera que hicieron reservas y que van a venir a la ciudad. Así que bueno, desear que sea una buena noche, de que no pase nada y de que bueno, toda la gente pueda disfrutar de esta fiesta que es el Carnaval villangelense. Doctor, bueno, ya que estamos, le vamos a consultar también por esta cuestión que tiene que ver. ¿Usted bailó alguna vez en la comparsa o no? A ver. Sí, en una comparsa infantil, hace muchísimos años. Así que, bueno, me trae muchos recuerdos y, bueno, mis familiares, mis hermanas también bailaron, mis sobrinas bailaron, mi hija bailó. Así que, bueno, también siempre ligado a todo lo que tiene que ver con esto maravilloso que se vive en Villa Ángela y que son los carnavales. Bueno, y también le van a quedar varias noches más porque la licencia se extiende hasta después del carnaval, así que le va a tocar ver hasta la final. Así es, van a quedar, aparte de esta noche, 2 noches más. Está acompañando el tiempo, todo está saliendo muy bien, así que, bueno, desear mayor de la suerte. Agradecer a todo el equipo del intendente Pap, porque bueno, también hacen un trabajo impecable de colaborar y de poner todo lo que está al alcance del municipio para hacer todo el apoyo logístico, para que esta sea una verdadera fiesta. También eso quería resaltar, digamos, de que se ha llevado todo como que si estaba encaminado, parece todo un tren que sigue nomás. Sí, esto es así, y bueno, por reiterarte, nosotros de nuestro lugar del Consejo también siempre aportamos y defendemos esta fiesta. Puede haber posiciones encontradas, quienes estén a favor o en contra, pero esto es una realidad. El carnaval es una realidad, es una fiesta, es un sentimiento de gran parte de la sociedad villangelense y creo que como tal debemos preservarla en todos los años y que la pasión por los carnavales no esté por encima de lo que son los carnavales, ¿no? Bueno, y también la responsabilidad institucional que se vio y que impactó también en la ciudadanía de aprobar presupuestos, seguir todo como corresponde y hacer un eco de lo que es la democracia, ¿no? No, es así. Nosotros hemos acompañado, hoy el municipio tiene todas las herramientas legales. Puede haber diferencias, puede haber debate, pero esto es el proceso democrático y sobre todo que tiene que primar y prima los intereses de los villangelenses. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar defendiendo los intereses de todos los villangelenses, peticionando a las autoridades provinciales y nacionales también por las cosas que necesitamos, por las obras que hacen falta. Y bueno, así que esto es una parte, lo que tiene que ver con los carnavales, pero también hay otra parte que son demandas de los vecinos y que no dejamos desatender. Bueno, por ahí tal vez Alfonsín estaría contento, usted que fue un fan seguidor de lo que es defender realmente la democracia en estos tiempos. Sí, muchos recuerdos. Yo parte de mi secundaria la hice durante el proceso militar y en el año 83, luego de la guerra de Malvinas, que nos vendían una imagen que después con el tiempo nos dimos cuenta de la verdadera historia. Me tocó vivir ese proceso de recuperación de la democracia, está grabado y somos esa generación que nos formamos en esa etapa gloriosa del 83, ¿no? De recuperar y de valorar y defender la democracia por sobre todas las cosas.
Muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, y a seguir disfrutando. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos y que tengamos una muy buena noche. Señoras y señores, bienvenidos a la función. Arriba esa hinchada de comparsa Bayanitos. Llegó la función, llegó la fiesta. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital,